El mundo en que vivimos está lleno de cosas que no entendemos. Como seres humanos curiosos que somos, intentamos descubrirlas. Hacerlo nos ha llevado a descubrimientos e inventos extraordinarios que jamás habríamos imaginado hace 100 años. Hemos vencido enfermedades construidas hasta el mismísimo cielo, e incluso hemos creado máquinas que podrían llevarnos más allá de las nubes y hasta las estrellas. Si nuestros antepasados pudieran vernos en lo que hemos creado, estoy seguro de que muchos de ellos nos verían como dioses. Nuestra curiosidad innata y nuestro ansia de conocimiento no siempre nos han llevado a la grandeza. Sin embargo, el verdadero mal y la oscuridad también se han descubierto en la conquista del conocimiento por parte de la humanidad. Y al final, me temo que este mal será nuestra perdición. Tampoco digo esto desde el punto de vista de un gran filósofo que se ha sentado a reflexionar sin más. No, lo digo porque lo he visto, lo he experimentado. He formado parte de ello. El acontecimiento que voy a relatarles es cierto en su totalidad, lo juro. Estoy seguro de que esto caerá en oídos sordos, y muchos de ustedes creerán que esto es solo otra historia espeluznante, destinada a darles emociones baratas. Pero les prometo que esa no es mi intención ni mi propósito. El propósito de esta historia es simplemente advertirles de lo que acecha más allá del velo, de lo que podemos ver y comprender, mostrarles lo que nos espera en la oscuridad. Aunque yo mismo no lo entienda, lo que voy a contarles ya ha ocurrido, y estoy seguro de que volverá a ocurrir. En 1971, un científico no muy conocido comenzó los preparativos de un proyecto extremadamente secreto, conocido simplemente como el experimento Harbinger. Me gustaría mantener en secreto la identidad del científico por razones personales, así que a lo largo de este recuento me referiré a él como Zimmermann. Los antecedentes de Zimmermann no están claros más allá de 1971. Todo lo que se sabe de él antes de esa fecha es que había crecido en algún lugar de Maryland con una extraña fascinación por lo oculto y lo sobrenatural. Esto le convirtió más tarde en un paria entre sus colegas científicos, debido a lo despreciado que estaba y sigue estando lo metafísico en aquella época. Las opiniones de Zimmermann sobre lo sobrenatural no fueron la única causa de su marginación, sino que fueron sus métodos los que hicieron que no fuera aceptado entre sus colegas. Zimmermann era bien conocido en su época por ser despiadado y frío sin medida. Nunca le importaron los medios. Lo único que le importaban eran los resultados, y si preveía que los resultados eran lo suficientemente valiosos, cualquier cosa valdría la pena para obtenerlos. Era esta insaciable y brutal lujuria por la verdad lo que le hacía ser temido entre los que sabían de él, y los pocos que sabían de él y no le temían, creían en él y le seguían muy de cerca, a él y a su trabajo. La propia palabra presagio tiene un sabor misterioso e intimidatorio. Tal vez sea la forma en que rueda por nuestras lenguas, o tal vez se deba simplemente a su asociación con el proyecto, pero la palabra siempre parece llevar consigo una cierta dosis de fatalidad, lo que tendría sentido. La palabra en sí parece advertir o presagiar. No puedo imaginar la razón que tuvo Zimmermann para dar este título al experimento, pero en retrospectiva encaja perfectamente. Zimmermann vino a unos pocos elegidos, yo era uno de ellos. Nos dijo que estaba trabajando en algo grande y que necesitaba gente que pudiera mantener la confidencialidad y no difundir chismes ociosos de su trabajo. Aunque no confiaba plenamente en nosotros, no sabía que éramos profesionales y que, por una razón u otra, todos necesitábamos urgentemente un empleo. Yo había trabajado en la clínica local como médico, pero me pillaron robando medicamentos y me despidieron enseguida. Esto dejó una marca muy oscura en mi currículum, así que era difícil encontrar trabajo. Además, era nativo de Alaska y vivía cerca de donde tendría lugar el experimento, así que podría decirse que era una buena elección. Como pueden imaginar,
Aproveché la oportunidad. Fue difícil no hacerlo cuando vi la paga. Nos contrataron a 15 en total. Algunos eran colegas de esto y aquello, y llevaban tiempo trabajando con ellos. Algunos eran trabajadores de mantenimiento, y unos pocos fueron contratados como seguridad privada. Yo fui el único profesional médico contratado. Todavía me sorprende cómo consiguió los fondos necesarios para el experimento. No me sorprendería del todo que su financiación no fuera totalmente legal. Pero legal o no, yo necesitaba el dinero, y él pagaba. Mirando hacia atrás, es una decisión que he llegado a lamentar. Después de que Zimmerman obtuviera su dinero, lo utilizó para comprar una parcela de tierra relativamente grande en las profundidades del desierto helado de Alaska, y sobre ese pedazo de tierra, Zimmerman construyó la estructura de hormigón no muy diferente a un búnker. De hecho, la única diferencia es que su objetivo era mantener cualquier daño potencial contenido dentro de la estructura, en lugar de mantenerlo fuera. Como él dijo, la mayor parte de la estructura estaba excavada bajo tierra, lo que hacía que el complejo subterráneo pareciera mucho más pequeño de lo que realmente era desde el exterior. Como era de esperar, solo había una forma de entrar y salir de la estructura subterránea, y era a través de una escalera que conducía desde un pequeño y discreto edificio de hormigón en la superficie, al que me referiré a partir de ahora como el edificio de entrada, por comodidad para la red de abajo. Por la noche, después de que todo el mundo se hubiera acostado, la escotilla que contenía la escalera se sellaba con una tapa metálica muy grande y gruesa. Zimmerman era muy estricto al respecto. No muy lejos del edificio de entrada, había una serie de cabañas de madera que servirían de dormitorios para el personal contratado por Zimmerman. Comparado con el edificio de la entrada, que estaba en la superficie, el sistema subterráneo era enorme. En el centro del complejo estaba la sala de control. Allí estaban conectadas todas las instalaciones, los sistemas electrónicos y demás, incluidas las cámaras de seguridad, las luces y los controles de las puertas. Consolas, monitores y ordenadores se alineaban en las paredes de esta gran cámara central. Aquí es también donde la escalera en el edificio de entrada conectado a. En el complejo subterráneo, conectadas a la sala de control, había 3 puertas. Una conducía a una sala más pequeña que servía de enfermería. Otra puerta conducía a una sala de descanso, y la última puerta conducía a los pasillos. En los pasillos era donde el complejo empezaba a resultar extremadamente inquietante. Por alguna razón, estaban dispuestos en un esquema extremadamente confuso que conducía en círculos a callejones sin salida. Estos pasillos constituían la mayor parte del complejo, y sería muy fácil perderse en el laberinto. Pero si sabías a dónde ibas, te encontrabas ante una de las 3 salas de 2 por 2 metros. En poco tiempo, cada sala tenía una cámara conectada a una de las esquinas de la sala, y las 3 cámaras estaban conectadas a un monitor correspondiente en la sala de control. Las cámaras también estaban repartidas por los pasillos, de modo que quien estuviera vigilando su monitor correspondiente podía ver dónde quisiera y cuando quisiera. A la entrada de cada una de las 3 salas de 2 por 2 metros había gruesas puertas metálicas, y para abrirlas había que introducir un código de 4 dígitos en un panel situado cerca de la puerta. Recuerdo que la primera vez que llegué al complejo me asustaron mucho los pasillos. Siempre he tenido claustrofobia, y aquellos pasillos eran muy estrechos. El ruido, o mejor dicho, la falta de ruido, también era una fuente tremenda de miedo para mí. En esos pasillos estrechos y sombríos siempre había un silencio anormal, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Realmente te hacía sentir como si estuvieras atrapado allí abajo. Por suerte, rara vez me aventuraba por esos pasillos, ya que yo era el único profesional médico del centro y no tenía prácticamente ningún motivo para adentrarme en ellos. Al principio, me pareció muy extraño que Zimmerman solicitara a un profesional de la medicina como yo
para un proyecto como este, pero cuando todo terminó, comprendí por qué. El propósito oficial del experimento Harbinger era probar y observar los efectos del aislamiento prolongado en la mente humana. Esto es lo que figuraba en los informes que se enviaban al menos, pero sin que lo supieran todos los que no participaban en el proyecto, excluyendo a los sujetos, el verdadero propósito era mucho más oscuro. Como he dicho antes, Zimmermann siempre había tenido una obsesión con lo oculto y lo sobrenatural. Buscaba probarse a sí mismo ante aquellos que no creían en él. Quería pruebas físicas de que lo sobrenatural era un fenómeno real, y quería ser el primero en obtener dichas pruebas. El verdadero propósito del experimento era encontrar pruebas de lo metafísico, un mundo que no podíamos ver. La idea de hacer esto era naturalmente un poco desalentadora e incluso aterradora, pero era el método de Zimmermann de hacerlo lo que era realmente aterrador. Zimmermann creía que sería capaz de abrir un portal entre mundos, permitiendo momentáneamente a 3 entidades aleatorias cruzar a nuestro mundo, y cada uno de estos seres quedaría atrapado dentro de una de las 3 habitaciones. Zimmermann tenía la teoría de que cualquier entidad intentaría engancharse al ser vivo más cercano que tuviera capacidad para ello. Quería utilizar su técnica para atrapar a un espíritu en una forma física, permitiéndole entrar en un ser vivo al que se le hubiera inyectado una mezcla compuesta creada por Zimmermann. En teoría, este compuesto impediría que la entidad simplemente abandonara aquello a lo que estuviera unida. La única forma en que podría abandonar a un huésped al que se le hubiera inyectado un compuesto era mediante la muerte. Según Zimmermann, el huésped tendría que ser un ser vivo con voluntad suficiente para sobrevivir a la posesión. Y solo hay una especie conocida que posea la cantidad de voluntad necesaria para ello: los humanos. Zimmermann también había hecho algo para asegurarse de que las entidades solo entrarían en las 3 habitaciones y que solo habría una entidad en cada habitación, aunque no puedo decir que sepa qué hizo exactamente. De hecho, no sé casi nada de cómo Zimmermann consiguió hacer lo que hizo. Le gustaba mantener su metodología en secreto para sus colegas de mayor confianza, muy probablemente debido a su paranoia de que alguien robara sus ideas y se llevara el mérito del éxito de las mismas. Si hubiera sabido que este era el verdadero propósito antes de inscribirme, quizá me lo habría replanteado. Pero Zimmermann decidió no decírnoslo hasta que estuviéramos todos reunidos en su fortaleza. Incluso si alguno de nosotros hubiera querido marcharse, dudo que nos lo hubiera permitido. El equipo de seguridad que Zimmermann había contratado le era leal en el pago. No es probable que Zimmermann les hubiera dado la orden de permitir ahora la salida de nadie. Había 3 sujetos diferentes incluidos en el experimento. Todos eran nativos de Alaska, y cada uno fue atraído al proyecto bajo la creencia de que estarían participando en un estudio inofensivo sobre el efecto del aislamiento en la mente humana. Como ya he dicho, por eso ninguno de los sujetos se opuso cuando se dieron cuenta de que iban a ser confinados en una de las 3 habitaciones que he mencionado antes. El primer sujeto era un hombre joven. Al parecer, no tenía trabajo y necesitaba desesperadamente el dinero que le habían ofrecido por participar en el estudio. El segundo era una mujer. Al mirarla, me di cuenta de que era algún tipo de adicta. El tercer y último sujeto era un hombre mayor, un vagabundo. Si tuviera que adivinar, una cosa que todos tenían en común era que a ninguno de ellos le quedaba familia ni amigos. En resumen, nadie los echaría de menos, y por eso fueron elegidos para el proyecto. Lo siento, me gustaría poder dar más información sobre los sujetos, pero todo esto lo he sacado de memoria y, para empezar, me dieron poca información sobre los 3. El experimento no comenzó oficialmente hasta 1980, 716 años después de su anuncio original. Estaba ansioso por empezar, así que hice las maletas y me dirigí al complejo en cuanto pude. Llegué al complejo una semana antes de que se inscribieran los sujetos
y un mes antes de que comenzara el proyecto. No fui el primero en llegar, ni mucho menos. Cuando llegué, Zimmermann, sus colegas y el equipo de seguridad ya habían llegado. Supongo que se podría decir que yo estaba entre las personas en las que Zimmermann no confiaba para llegar primero. Todos habían llegado una semana antes de que empezara el experimento. Había una notable división entre los que estaban allí simplemente por dinero, como yo, y los que eran seguidores de Zimmermann. El 15 de octubre de 1987, todos los preparativos estaban listos. Los sujetos habían sido encerrados en las habitaciones. Las cámaras, las luces y los altavoces funcionaban a pleno rendimiento, y todos los miembros del personal se habían instalado. Había llegado el momento de iniciar oficialmente el experimento. Zimmermann pidió a todos que se presentaran en la sala de control sobre las 09:00 p.m. para presenciar el comienzo del experimento. Quería que todos estuvieran presentes cuando demostrara que todas sus teorías habían sido correctas y que no era solo un loco. Quería que todos viéramos los frutos de su trabajo. Cuando por fin todos se habían reunido en la gran sala de control, Zimmermann se volvió hacia nosotros y simplemente dijo: «Observad». Entonces nos dio la espalda, se inclinó hacia el micrófono que proyectaba su voz a través de las 3 salas y empezó a cantar en un idioma extraño que, estoy seguro, nadie más que Zimmermann podía entender. Todos observábamos los 3 grandes monitores de la pared, esperando en silencio a que ocurriera algo. Todos los sujetos permanecían en la sala, estupefactos ante los cánticos de Zimmermann, mirando fijamente a los monitores con expresiones confusas en sus rostros. Al cabo de unos 5 minutos, sentí algo horrible. No podía explicar qué era exactamente, pero una horrible sensación de pavor me invadió y me invadió el miedo. Fue entonces cuando el suelo empezó a temblar sutilmente y las luces a parpadear. Zimmermann siguió cantando por el micrófono como si nada estuviera mal, mientras los sujetos corrían por las habitaciones gritando, pidiendo ayuda. De repente, el suelo dejó de temblar y la imagen del monitor se convirtió en estática. El aire empezó a volverse muy pesado mientras todos mirábamos fijamente a los monitores, esperando a que recuperaran su imagen y nos mostraran lo que estaba ocurriendo o había ocurrido en aquellas 3 salas. Durante un rato, todo quedó en silencio. Pero entonces se oyeron gritos. Los gritos de una mujer que sufría un dolor y un terror insoportables empezaron a resonar por todo el recinto. Los gritos similares de los hombres empezaron a coincidir con los gritos aterrorizados de la mujer, y juntos se mezclaron en una horrible sinfonía de dolor y miedo que golpeaba sin piedad nuestros oídos. Los que estábamos aquí por el dinero empezamos a lanzarnos miradas de miedo, mientras que los leales a Zimmermann parecían completamente imperturbables. Queríamos marcharnos y no volver jamás a este horrible lugar, pero en el fondo todos sabíamos que Zimmermann nunca lo permitiría. Estábamos aquí a largo plazo. No había escapatoria. Eran las 22:13 cuando por fin cesaron los gritos. Los monitores aún no nos habían revelado lo que había ocurrido en aquellas 3 habitaciones. En cuanto cesaron los gritos, Zimmermann se levantó y nos despidió a todos por esta noche, añadiendo que todos teníamos prohibido volver al recinto hasta mañana a las 10:00 de la mañana. Como ninguno de nosotros lo deseaba, salimos solemnemente del recinto en dirección a las cabañas y nos instalamos para pasar la noche. Creo que se puede decir que no todos dormimos bien esa noche, y yo no fui uno de ellos. A la mañana siguiente, todo el personal había llegado al edificio de entrada. Todos estábamos dentro intercambiando miradas cansadas o nerviosas, mientras esperábamos a que Zimmermann llegara y abriera la trampilla que ocultaba la escalera. Podía ver un miedo palpable en los ojos de algunos de nosotros, mientras que a otros no parecía haberles afectado ni remotamente lo que había ocurrido la noche anterior. Zimmermann apareció 5 minutos después de las 10, disculpándose por su tardanza mientras se acercaba a la puerta del edificio de entrada.
Abrió la escotilla y, sin vacilar, comenzó a descender por la escalera hacia el negro abismo. Casi parecía entusiasmado. Fui el primero en seguir el oscuro descenso de Zimmermann hacia el interior de las instalaciones. Parecía que cuanto más bajaba, más se cerraba la oscuridad sobre mí, como si intentara tragarme entero. Y a medida que ascendía, no podía evitar sentir que este lugar era diferente. Mientras que antes solo estaban los inquietantes pasillos y habitaciones de hormigón, ahora había algo más. Algo hacía que lo espeluznante se sintiera tan real y personificado. Sentí que allí abajo nos esperaba una escena horrible y espantosa. Pero seguí bajando. A pesar de mi miedo y mis dudas, esto ya no era solo un búnker espeluznante. Había oscuridad y malevolencia en el aire. Un verdadero mal vivía ahora aquí, y yo podía sentirlo. Todos podíamos sentirlo. Finalmente dejé que mi pie tocara el suelo y dejé escapar un silencioso suspiro de alivio por estar en tierra firme. Casi de improviso, las bombillas cobraron vida, empapando la habitación con su cálida y bienvenida luz. Zimmermann debe de haber encendido la luz, pensé. Me tomé un par de segundos para examinar la sala de control. Estaba exactamente como la habíamos dejado la noche anterior, por lo que elevé una plegaria silenciosa y agradecida. Era casi como si nunca hubiera ocurrido nada extraño. Me sacudí de mis pensamientos al recordar los monitores llenos de estática de la noche anterior. Dejé que mis ojos se dirigieran lentamente hacia los monitores de la pared, anticipando las escenas sombrías y aterradoras que aparecerían en ellos. Mi atención fue captada primero por los monitores 1 y 3, que seguían siendo pura estática. Hubiera sido un pequeño alivio, pero entonces me llamó la atención la imagen inmóvil del monitor 2. La habitación también estaba completamente inmóvil y todo parecía intacto. No pude evitar un grito ahogado al notar lo único que era diferente. La mujer yacía en el centro de la pequeña habitación de hormigón. Una expresión de miedo y terror se congeló en su rostro demacrado mientras yacía en silencio y sin vida sobre su espalda. La expresión de Zimmermann se tornó airada al ver aquello. Ordenó que se apagara el segundo monitor, y así se hizo. No preguntamos por qué. Ninguno de nosotros quería seguir viendo la espantosa escena. También ordenó que si las imágenes de los monitores 1 y 3 no volvían en las 2 horas siguientes, el equipo de seguridad sería enviado a investigar las habitaciones. El equipo de seguridad asintió al oír esto. Hicieron como si no tuvieran miedo, pero yo podía verlo en sus ojos. El tic-tac sutilmente fuerte del reloj era el único sonido que resonaba en la sala de control mientras yo miraba fijamente los monitores. Había transcurrido 1 hora y 50 minutos, y la estática seguía siendo lo único que ocupaba los monitores 1 y 3. Todos los demás miembros del personal estaban trabajando excepto yo. Esto se debía al hecho de que el proyecto había estado completamente libre de lesiones hasta el momento, por lo que esencialmente no tenía nada que hacer más que esperar a que alguien se lesionara. Zimmermann, un par de colegas suyos y yo éramos los únicos que ocupábamos la sala. Charlaban tranquilamente entre ellos al otro lado de la sala, mientras yo me dedicaba a leer y reflexionar sobre la situación en la que me encontraba. Estaba claro que había cometido un error al venir aquí, y el cadáver que yacía en la habitación 2 era la prueba. Basta ya, y solo Dios sabía lo que nos esperaba en las habitaciones 1 y 3. Mis pensamientos se vieron pronto interrumpidos cuando volvió la imagen del monitor 3. La nítida imagen que ahora se mostraba en la pantalla hizo que los ojos de todos se abrieran notablemente. Lo que aparecía en el monitor era horrible. Un ser humanoide estaba de pie en el centro de la sala, mirando directamente a la cámara, inmóvil. Llevaba puesto el mono que le habían dado al sujeto 3, pero estaba claro que no era el mismo hombre que había entrado en la sala. Lo que primero me llamó la atención fueron sus ojos. Eran de color negro sólido y del doble de tamaño que los ojos humanos normales. Parecían tan infinitos y tan fríos.
Su cabeza también había crecido con los ojos de una manera tan simétrica e inquietante. El ser también se había despojado de todo el pelo que tenía, e incluso desde el monitor podía ver lo anormalmente suave y clara que era su piel. También parecía haber crecido en altura y estatura, lo que podía verse en el hecho de que el mono le quedaba demasiado pequeño. Sus extremidades habían crecido especialmente. Los brazos le llegaban casi hasta las rodillas. Lo que veíamos no era en absoluto el mismo hombre que habíamos enviado dentro. Miedo. Miedo era todo lo que sentía mientras seguía mirando fijamente en el monitor a la cosa que había en la habitación. Y mi miedo parecía ser compartido por los que me rodeaban, lo que me hizo sentir algo bien. Puede sonar horrible, pero era un poco satisfactorio ver que Zimmerman y sus colegas también podían sentir miedo. Pero, al mismo tiempo, era horroroso, porque eso demostraba que aquello no formaba parte del plan de Zimmerman. Algo había salido mal. Todos mirábamos fijamente al monitor, a pesar de nuestro miedo. Era casi como si estuviéramos en trance. Mi miedo, ya presente, empezó a crecer y a extenderse rápidamente por mi cuerpo, mientras me perdía en los ojos de la criatura, atrapado en su aterradora mirada hipnótica. Después de lo que me pareció una eternidad, conseguí romper el contacto visual con la criatura y desviar mi atención del monitor, y cuando lo hice, sentí que mis niveles de miedo descendían considerablemente. Al cabo de un rato, Zimmerman ordenó a su equipo de seguridad que se dirigiera a la puerta del sujeto 1, tal y como había dicho que haría. El equipo de seguridad se marchó sin hacer preguntas, armado únicamente con porras y pistolas. Centré mi atención en ver a los hombres avanzar por los pasillos hacia la habitación del sujeto 1 a través de las cámaras. Incluso a través de las cámaras de no tan alta calidad, no era difícil darse cuenta de que estos hombres tenían miedo de lo que les esperaba. Tenían la cabeza gacha mientras caminaban. No tenían la misma confianza en sí mismos que cuando empezó este proyecto. Parecían niños asustados a los que envían a una guerra terrible. Finalmente, llegaron a la puerta. Tuvimos una visión perfecta de ellos en la puerta a través de la cámara del pasillo. Uno de ellos dijo algo a través de uno de sus walkie-talkies e hizo un movimiento hacia la cámara. En respuesta, uno de los compañeros de Zimmerman abrió la puerta con un zumbido. Los hombres ya tenían sus pistolas desenfundadas cuando pulsaron el botón. Lentamente, la puerta empezó a abrirse. Todos observamos con impaciencia cómo los hombres empezaban a acercarse a la puerta, con las armas apuntando hacia el interior. De repente y sin previo aviso, se oyó un fuerte chillido, y cuando algo salió disparado de la habitación hacia los hombres, el monitor se convirtió en estática. Inmediatamente, oímos gritos que resonaban por los pasillos, seguidos poco después por el claro sonido de disparos. No podíamos hacer otra cosa que esperar. Al cabo de un par de minutos, cesaron los gritos y los disparos. Todos esperamos y rezamos, con la esperanza de que lo que fuera que saltó hacia ellos desde la sala no fuera el que regresara a la sala de control. Al cabo de un par de minutos más, 3 de los hombres regresaron, llevando consigo el cadáver del cuarto. Tenía enormes cortes que le cubrían el pecho y la cara destrozada. Ya no se podía saber quién era, ni siquiera si era humano. Yo estaba acostumbrado a lo sangriento, ya que era médico y todo eso, así que me sentí algo indiferente ante la masa de carne destrozada y carne ensangrentada que llevaban con ellos. Pero muchos de los demás palidecieron y vomitaron. Todos los miembros del equipo de seguridad mostraban expresiones inexpresivas y ojos llenos de terror. Uno de los hombres por fin levantó la vista. Nos miró fijamente durante un rato con esos ojos tan abiertos que tenía. «Está muerto», consiguió decir por fin con voz temblorosa y asustada. Pasaron un par de horas. El muerto se llamaba Frank. Fue enterrado en el frío suelo de Alaska. 2 de los hombres estaban ilesos, físicamente, al menos. El tercero estaba vivo, pero apenas.
Su cuerpo estaba cubierto de cortes sangrientos y uno de sus ojos había sido arrancado. Conseguí estabilizarlo, pero por poco. Los otros 2 hombres explicaron vagamente lo sucedido. Al parecer, el sujeto 1 saltó hacia Frank después de que se abriera la puerta, solo que ya no era realmente el sujeto 1. Según ellos, tenía la cara horriblemente contorsionada y unas garras largas y afiladas. Afirmaron haberle disparado más de 1 docena de veces antes de que se sintiera muerto, y luego le dispararon otra docena de balas, solo para asegurarse de que estaba realmente muerto. Solo cuando estuvo muerto, regresaron todos. Después de atender al herido, fui a investigar los monitores, por mucho miedo que tuviera de ver lo que esos monitores podían contener. Necesitaba ver. El sujeto 3 era el único que quedaba ahora, y necesitaba verlo y asegurarme de que la criatura seguía en su habitación. Aunque en este momento parecía más una cárcel que una habitación normal, lo que probablemente era bueno. Las cámaras que muestran la sala de los sujetos. En el pasillo exterior todavía mostraba una pantalla llena de estática. Nadie fue enviado a repararlas o a investigar. Solo teníamos que esperar que el sujeto 1 estuviera bien y verdaderamente muerto. La imagen del monitor 3 estaba exactamente igual a como la había dejado. El sujeto 3 seguía mirándonos directamente a la cámara. Seguía exactamente en la misma posición. Y si no fuera por el pequeño ventilador en la esquina de la habitación, pensaría que estaba viendo una imagen fija. En cierto modo, sentí alivio al ver esto. Alivio de que aún estuviera en su habitación y no se hubiera escapado. Mientras nadie vigilaba, todo se calmó. Noté algo especialmente inusual. Había un sonido extraño que emanaba de alguna parte. Al principio, apenas se percibía. La única razón por la que lo oí fue por lo extremadamente silenciosa que estaba la enfermería. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a aumentar lentamente de volumen. Al cabo de 1 hora, el volumen era tan alto que todo el mundo podía oírlo también. Y al cabo de un par de horas más, su volumen había aumentado tanto que pudimos determinar de qué ruido se trataba. Era una canción. Uno de los miembros del personal la identificó como Living in the Sunlight, de Tiny Tim. Al parecer, a su padre le encantaba la canción y la escuchaba con frecuencia. La canción parecía estar en bucle y se repetía a sí misma. Aunque pudimos identificar el ruido, seguimos sin poder identificar su origen. Sabíamos que procedía de los altavoces, porque los habíamos apagado. Parecía provenir de las propias paredes. Pasó más tiempo mientras todos empezábamos a estar cada vez más agitados por la canción. Pasé la mayor parte del tiempo en la enfermería atendiendo a Frank o en la sala de control. El miedo flotaba en el aire, y la presencia de una oscuridad y un mal inconfundibles eran sin duda su origen. El sujeto 3 aún no se había movido. Había mantenido la mirada sin pestañear fija en la cámara todo el tiempo. Siempre tenía la sensación de que me miraba directamente a mí, sin importar en qué parte de la habitación me encontrara. Creo que los demás también sintieron este efecto. Parecía que se movían mucho por la sala sin motivo aparente. Al cabo de unas horas, la canción estaba tan alta que la gente casi tenía que gritar para poder comunicarse. Intentamos encontrar su origen para poder apagarla, pero fue en vano. La fuente era totalmente inidentificable. Esto añadió un nivel de irritación extrema a nuestro miedo ya muy presente. Alrededor de las 8:30, el suelo empezó a temblar de nuevo, como la noche anterior. El pánico empezó a cundir entre mis compañeros y yo a medida que los temblores aumentaban en intensidad. En ese momento, tuve la repentina sensación instintiva de mirar el monitor del sujeto 3. Había desaparecido. Casi de improviso, se fue la luz y, por suerte, también la canción. Desde que regresó el equipo de seguridad, el pánico había ido cundiendo poco a poco entre el personal, y Zimmerman se sentía impotente para detenerlo. Cuando se apagaron las luces, nos abandonaron las proyecciones de calma que todos habíamos intentado mantener.
y el miedo se apoderó de todos nuestros corazones. Las luces de emergencia se encendieron poco después de que se fuera la luz, por lo que recé en silencio, agradecida. Las luces eran tenues, pero me permitían ver mucho. El pánico se apoderó de nosotros cuando muchos de mis compañeros empezaron a gritar y a correr hacia la escalera para intentar escapar. Pero eran demasiados los que intentaban utilizarla a la vez, y nadie era capaz de llegar muy lejos en la escalera sin que otro le tirara al suelo y ocupara su lugar. Zimmerman gritaba a todo el mundo que se calmara, pero su personalidad dominante e intimidatoria no surtía efecto aquí, y sus peticiones caían en saco roto. El caos era total. No pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a hacerse daño en sus intentos desesperados por subir la escalera y salir de aquel lugar. Yo solo podía quedarme contra la pared y esperar mi oportunidad de escapar por la escalera. Todos los gritos se acallaron pronto cuando el zumbido familiar de aquella inquietante canción empezó a subir de volumen de nuevo, solo que esta vez mucho más rápido. Y esta vez estaba claro que el ruido procedía directamente de los laberínticos pasillos. La gente dejó de pelearse y gritar mientras toda nuestra atención se desviaba hacia la puerta que daba a los pasillos. La canción empezó a sonar más fuerte que nunca, lo que obligó a muchos de nosotros a taparnos los oídos con las manos para intentar acallar el ruido. De repente, la canción se detuvo por completo. Se hizo el silencio. Eso era todo lo que llenaba la sala mientras todos mirábamos fijamente la gruesa puerta de metal a la espera de lo que se avecinaba. Parecía que habían pasado siglos, pero en realidad solo habían pasado unos segundos antes de que se rompiera el silencio. La puerta se abrió repentina y violentamente, y la música volvió a sonar más fuerte que nunca. La brusquedad y el volumen hicieron que muchos de nosotros retrocediéramos tirándonos al suelo y agarrándonos los oídos en un intento de tapar el ruido. Levanté la vista solo un segundo, y en el umbral de la puerta se alzaba una figura alta, de piel lisa, extremidades largas y ojos tan oscuros y malévolos que se veían claramente en la penumbra. Después de orientarme, volví a mirar a la criatura hacia arriba, justo a tiempo para ver cómo la cosa cogía y partía a Zimmerman por la mitad en un movimiento fluido, empapando la habitación y a todos los que estábamos en ella con su sangre, intestinos y órganos. Yo no era ajeno al gore, pero ver aquello fue demasiado para mí. Me encorvé inmediatamente después de verlo y vomité por todo el frío suelo de cemento. Esa escalera es mi única esperanza de sobrevivir, pensé mientras me obligaba a ponerme de pie, y cuando mis ojos se alzaron junto con el resto de mí, pude ver a la cosa rasgando y desgarrando a la gente mientras se dispersaba en un intento de escapar de ella. Estaba distraído y, por horrible que pareciera, era mi única oportunidad de subir aquella escalera. Forcé las piernas para moverme hacia la escalera, intentando bloquear los gritos aterrorizados de mis compañeros y la música insoportablemente alta. Podía oír disparos que coincidían con los gritos y terribles sonidos de carne desgarrada en algún lugar del desorden de ruido. Extendí las manos y sentí una oleada de alivio cuando mis dedos entraron en contacto con los duros peldaños metálicos de la escalera. Me agarré a ellos y empecé a subir lo más rápido que pude, en mi estado de desorientación, mientras rezaba para que el monstruo no me viera y me sacara de la escalera y me devolviera a la matanza. Parecía que en cualquier momento sentiría que una de sus suaves manos me rodeaba los tobillos y me arrastraba hacia la muerte. Pero al final llegué a la cima. No tenía ninguna duda de que tenía que cerrar la escotilla y sellar esa cosa de ahí abajo. Incluso si eso significaba una muerte segura para mis colegas, no podía permitir que esa cosa escapara. Agarré la gruesa tapa metálica y empecé a empujar con todas mis fuerzas en un intento de sellar el complejo subterráneo. A pesar de lo densa y resistente que era, la tapa era sorprendentemente fácil de mover
y no me costó mucho esfuerzo empujarla sobre la escotilla, incluso en mi estado de debilidad. En cuestión de segundos, la escotilla quedó completamente cubierta por la densa tapa metálica. Me desplomé de lado y empecé a vomitar un poco más mientras el cansancio me invadía, y allí tumbado me di cuenta de algo. Aparte de mis respiraciones agitadas, lo único que oía era el débil eco de aquella canción de abajo. Sentí que perdería la cordura si seguía allí tumbado escuchando aquella canción. Así que volví a ponerme en pie y me dirigí a la cabaña de madera en la que me había alojado la noche anterior. Allí había dejado mi equipaje y las llaves de mi camioneta. De los 15 miembros del personal que participaron en aquel experimento olvidado, yo soy el único superviviente. Nunca he vuelto a ese horrible lugar donde ocurrió todo, y no tengo intención de hacerlo. El proyecto era muy secreto, y Zimmerman era el único que conocía todos los detalles del mismo. Y que yo sepa, nadie más que yo sabe de mi participación. De hecho, probablemente soy el único que sabe en qué consistía realmente el experimento Harbinger, por no hablar de lo que ocurrió en realidad. A estas alturas os estaréis preguntando por qué os he hablado a todos de algo que ninguno de vosotros debería saber. Tal vez estén esperando que les dé un discurso sobre no meterse con cosas que no se entienden, o algo por el estilo. Espero que no. No tengo ningún discurso que dar ni ninguna lección que impartir. Pero hoy he empezado a oír un ruido. Casi de inmediato, reconocí el ruido como una canción muy inquietante y familiar. Ni siquiera intenté rastrear su origen. Sabía que sería inútil. Y a medida que avanzaba el día, la canción aumentaba de volumen. Ahora es tan fuerte que puedo distinguir claramente la letra. Soy completamente incapaz de escapar de la pequeña voz de Tim. Me ha seguido a todas partes. El sujeto 3 viene a por mí, y sé que el tiempo que me queda en este mundo es extremadamente limitado. Supongo que podría decirse que solo quería contar la historia del experimento Harbinger antes de que se perdiera para siempre. Espero que aprendas alguna lección de lo que te he contado, pero creo que ambos sabemos que no lo harás. Seamos honestos, no crees ni una palabra de lo que acabo de decir, y no te culpo. Yo tampoco me creería si fuera tú. Para ti, esto no es más que algo de lo que obtener tus emociones baratas. Probablemente estabas navegando sin sentido por internet cuando hiciste clic en un enlace y te encontraste aquí, donde quiera que estés escuchando esta historia. Y para ser honesto, no me importa si me crees o no. Incluso si lo haces, probablemente no te detendrá en tu intento de descubrir la verdad de una oscuridad que pocos de nosotros hemos visto en las profundas, oscuras y frías noches de Alaska. Ciertamente nunca detiene a Zimmerman. Si queréis una lección, mirad lo que le ocurrió cuando buscaba la verdad. Rezo para que ninguno de ustedes descubra nunca esta verdad. Rezo para que ninguno de ustedes tenga que ver nunca el mal que yo he visto. Espero que todos lleguéis a vivir en la ignorancia de lo que hay más allá del velo, de lo que podemos entender. Ya está aquí. Puedo sentir sus ojos negros ardiendo en mí, como pude hacerlo hace tantos años. Soy tan culpable como Zimmerman de la monstruosidad que ahora campa a sus anchas por el mundo, aunque no fui yo quien la creó. Lo siento muchísimo. Por favor, perdónenme